Bienvenidos. En esta ocasión abordaremos el teorema de la compresión o teorema del emparedado. Lo haremos a través de un ejercicio o un ejemplo muy básico para vislumbrar qué es lo que dice el teorema, cuál es su antecedente y cuál es su consecuente. Bien, entonces la situación es la siguiente. Según una función f de x, tal que f de x es mayor o igual que 4x menos 9, pero menor o igual que x cuadrado menos 4x más 7. Recuerden que eso se debe leer ubicándose donde se encuentra la variable, en este caso la variable es nuestra función f de x. Entonces f de x es mayor o igual que, pero f de x es menor o igual que x cuadrado menos 4x más 7. Para x mayor o igual que 0, hallar el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Eso es lo que nos piden hacer. Bien, entonces, recordemos que es el teorema de la compresión o el emparedado. El teorema de la compresión o el emparedado dice que si f de x es menor o igual que g de x, menor o igual que h de x, cuando x tiende a A, excepto posiblemente en A, y el límite cuando x tiende a A de f de x es igual al límite cuando x tiende a A de h de x, y ambos límites existen y son L, es decir, son el mismo límite, es decir, si esta función tiende a un límite L y esta función tiende a un límite L, entonces necesariamente el límite cuando x tiende a de la función que está en la mitad, que es g de x, también debe ser L. Entonces miremos el antecedente y el consecuente del teorema. El antecedente va desde sí hasta el entonces. Es decir, que nuestro antecedente será todo esto que está aquí. Este es nuestro antecedente. Es decir, bajo esas condiciones, si se cumplen esas condiciones que están puestas aquí, el consecuente será válido. Pero por ahora miremos el antecedente. Esta parte es nuestro consecuente. Miren que el antecedente implica varias cosas. Primero, tenemos una función g que está comprendida entre otro par de funciones. Es decir, que nuestro g para la escritura que tenemos aquí arriba es f. Noten que eso son cosas mudas. Es decir, puedo escribir, son meramente simbólicas. Lo que estoy diciendo es que hay una función que está comprendida entre otras dos. Entonces, en la escritura que tenemos acá, estos serían nuestros equivalentes. G haría las veces de f, f sería 4x menos 9 y h sería x cuadrado menos 4x más 7. Bien, entonces tenemos esa situación. Ahora, claro, claramente hay que mirar que se cumpla esa condición. Entonces vamos a mirar que se cumpla entre los extremos. Es decir, que se cumpla que realmente 4x menos 9 sea menor o igual que x al cuadrado menos 4x más 7. Si ahora vamos a mostrar que eso se cumple, entonces la cosa va bien. Entonces igualamos a 0, ¿cierto? Entonces decimos esta cosa, que haría 4x más 7, menos 4x más 9. Operamos términos semejantes y nos queda que esto es x cuadrado menos 8x y 9 y 7, 16, más 16. Pero esto es un trinomio cuadrado perfecto. O sea que esto es x menos 4 elevado al cuadrado. Sí, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces noten que aquí esta cantidad de estar al cuadrado es positiva definida o en el peor de los casos 0. O sea que se satisface. Y va a ser 0 justo cuando x va a ser igual a 4. ¿Cierto? Es la única condición bajo la cual esta igualdad se cumple. Y es que x valga 4. Y es justo ahí donde queremos mirar el límite, casualmente. Bien, entonces tenemos garantizado este primer pedazo. Permítame lo ilumino, lo voy a rayar de otro color. Y entonces ya tenemos garantizado esto. Ahora dice, cuando x tiende a, o sea que en este caso x tiende a 4. Noten que aquí hay una cosa importante. Dice, excepto posiblemente en a. Es decir, las funciones podrán estar definidas o no. En este caso, justo en A, ¿no? Justo en A. En este caso, pues está definida en x igual a 4. Esta también está definida en x igual a 4 porque son polinomiales. Al ser polinomiales están definidas. Tenemos garantizado que están definidas. Tengo una imagen. Y esta f podría no estar definida. Podría no estar definida claramente. O sea que hasta ahí la cosa va bien. Ahora vamos a mirar el asunto del límite. Entonces, permítame, voy a borrar aquí las entradas. Y vamos a ahora ocuparnos de el límite. Noten que lo que estamos diciendo es esto. Antes de calcular el límite. Tenemos aquí, ¿por qué se llaman empareado? Porque tenemos aquí, o compresión, tenemos una función f que está por debajo. Tenemos una función g que está por encima. Perdón, h que está por encima. Sí, h que está por encima. Y tenemos una función que está en medio de las dos, que es la que estamos llamando en esta notación, la estamos llamando g.
Entonces hagan de cuenta que aquí tenemos pan y aquí tenemos el cárnico o la mermelada o cualquier cosa de esas. Noten que evidentemente el pan podría tener huecos o la mermelada podría no estar esparcida uniformemente, no ser continua, tener huecos, o sea que aquí evidentemente las funciones podrían no estar definidas, justo en x igual a a. ¿Sí? O en algunos otros puntos, qué sé yo. Pero justo en x igual a podría pasar esto. Nos ocupamos de los límites, entonces, ¿qué debe pasar? El límite de, en nuestro ejemplo, es el límite de g menor o igual que el límite cuando x tiende a 4 de f, menor o igual que el límite cuando x tiende a 4 de h. Procedemos y entonces calculamos, aquí tendríamos el límite cuando x tiende a 4 de 4x menos 9, menor o igual que el límite cuando x tiende a 4 de f de x, y menor o igual que el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 4x más 7. Evaluamos los límites de los extremos, lo que aquí hemos llamado ilustrativamente pan, ¿cierto? Esto es una analogía que no puede ser no muy didácticamente favorable, pero la usamos solamente para como visualizar un poco la idea que estamos desarrollando. Calculamos este límite, calculamos el límite de modo derecho y miramos a cuánto tiene. Entonces miramos acá. Es una función polinomial, podemos aplicar el teorema de los límites de funciones polinomiales, que dice que va a ser lo mismo que la imagen evaluada en el punto. Entonces aquí sería 4 por 4, 16, menos 9, 7. Menor o igual que el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Y ahora aquí otra vez una polinomial. Y hablamos otra vez aquí como es una polinomial. Igual a 1 ante 4. 4 al cuadrado 16. Menos 4 por 4. Más 7. Ojo que ahí podemos sustituir. No porque siempre en los límites uno sustituya. Sino porque son polinomiales. Es un principio básico de las polinomiales. 16 justo de las polinomiales. Y esto nos da 7. O sea que tenemos que esto también es nuevamente 7. Por lo tanto, si se cumple que el límite de las dos existe y es el mismo, necesariamente el de la mitad, ¿cierto? Recuerden nuestra analogía, ¿cierto? El de la mitad en dicho valor. Entonces aquí vamos a tener nuestro límite que estamos buscando, y entonces decimos que necesariamente este límite también debería ser 7. Bien, vamos a ilustrar esto gráficamente, no tiene el asunto. He cogido esta función, que es nuestra función g, o el extremo inferior. Vamos a coger esta calculamos los límites, lo he hecho aquí con ilustración en GeoGebra. Esta es la lineal, que es la que está en verde, es una función continua, es una polinomial en todos los reales. Esta función g también es continua en todos los reales. Podríamos ocuparnos incluso, según esta condición, únicamente de los x mayores que 0, entonces podemos decir que esta partecita no existe y solamente tenemos de ahí en adelante. Lo que hemos hecho entonces es calcular el límite cuando x tiende a 4 de esta primera función. Tenemos esta vecindad y noten que en esa vecindad, a medida que yo cierre esta vecindad, este límite se va a acercar a un valor dado, que es justo el valor que tenemos ahí, que es de 7. Análogamente ocurre con el límite, que es la función que está pintada de rojo, x cuadrado menos 4x más 7, la cuadrática. Nuevamente el límite dio 7, por la misma razón. Entonces la otra función que que está emparedada entre los dos, ¿cierto? Está emparedada entre los dos, o está ensanduchada entre los dos, podría no ser continua ahí, pero sabemos que cuando x tienda a 4 también va a tender a 7. Vamos a mirar esta situación, vamos a mirar esta situación un momentico aquí. No, vamos a dejar la actividad para el visitante, y es hacer exactamente lo mismo, suponiendo que 2x es menor o igual que g de x, menor o igual que x a la 4 menos x cuadrado más 2. Para toda x, evaluar el límite cuando x tiende a 1 de g de x. Es importante que verifiquen las condiciones del teorema, el antecedente, para poder aplicar el consecuente del teorema, como hicimos en el video. Debe llegar a que el límite cuando x tiende a 1 de dicha función g de x es 2. Bien, entonces voy a culminar mostrándoles un poquito cuál es la idea de lo que acabamos de hacer con el GeoGebra. Entonces miremos acá un momentico. Voy a ir abriendo aquí el GeoGebra. Bien, aquí está. Entonces miren lo que he hecho. Construir la función f, la función h, la función f. Y noten que aquí estoy poniendo el delta de x. Noten que a medida que yo cierre el delta de x, ahí lo estoy haciendo con la función que está en rojo.
Miren que a medida que cierra el delta de x, la vecindad aquí, que estamos mirando aquí en esta vecindad, ¿sí? Observen alrededor de 4, ¿cierto? Alrededor del punto x igual a 4. A medida que yo cierre esa vecindad, ustedes van a notar que la vecindad alrededor de 7 también se va cerrando. O sea que el límite existe y es 7. ¿Sí? Noten cómo el delta de x ahí va tendiendo a 0. ¿Sí? Va tendiendo a 0. Y ese límite se cierra alrededor de 7. Y para nuestra función g, me van a disculpar de antemano si cometo alguna torpeza manual, pero es que no, mi pulso no es muy bueno. Entonces tendremos nuestra función f que hemos estado buscando, que no sabemos cuál sea la expresión algebraica, ¿cierto? Pero estamos seguros que a medida que nos acerquemos, que siempre y cuando esté empareada, insisto, aquí podría estar definida o no, entonces esa función va a quedar allí acotada entre ese par de funciones. Disculpen ahí el pulso un poco, pero eso es lo que hemos acabado de decir. Y noten que entonces al mover el delta de x aquí, nuestro delta de x, también la función va a ir quedando emparedada alrededor del límite que es 7, ¿cierto? El límite va a ser 7. Aquí me quedó, fue habilitado el desplazador de la gráfica, entonces permítanme un momentico que voy a coger el puntero. Y podemos entonces mover aquí, no sé qué me pasó con el puntero, no me lo está reconociendo. Miremos acá si esto me permite. Va a tocar hacerlo desde acá, desde el deslizador. Permítanme acá, ubicamos el deslizador y lo animamos. Ponemos la animación y miren que a medida que define una vecindad en torno a x igual a 4, eso me va definiendo una vecindad para las tres funciones, las dos conocidas y la desconocida, la que queda emparedada, alrededor de x igual a 7. Muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios y si bien lo tienen, suscribirse al canal. Gracias.